Buenas tardes, maestro Barreno, licenciado Manuel Reyes Velázquez, coordinador de sección universitaria. También ese aprecio para todos los compañeros de la sección universitaria, así como a los estudiantes de nuestra sección universitaria y, y otras personas que nos acompañan en esta lección inaugural. Para nosotros es un verdadero gusto el contar con su presencia. Agradezco también el espacio y la confianza de los compañeros hacia mi persona. Y pues como bien lo mencionaban ya los compañeros, en esta ocasión vamos a estar desarrollando el tema conociendo normas APA de una manera práctica. Y justamente algo que mencionó el maestro Barreno, la idea es hacerlo más práctico que teórico y justamente la lección se diseñó de esa manera. Entonces, los apuntes que vayan ustedes a requerir, las van tomando. Posteriormente se les comparte la presentación. De hecho, también si Dick Reyes gusta, también ya puede mandárselos a los jóvenes, a los compañeros. Y, eh, y el manual sobre el cual está sustentada esta presentación. Vamos a empezar con nuestra presentación y para ello veamos en sí lo que vamos a aprender hoy. Lo que vamos a aprender hoy están estos elementos. Lo primero que tenemos acá es qué son las normas APA. Este es uno de los elementos que vamos a tratar, qué son las normas APA. Y lo otro es por qué conocerlas, por qué debo yo conocer las normas APA o para qué me van a servir. Vamos a abordar esta guía que tenemos del Centro Universitario de Quiché, desde el formato general, las tablas y figuras, las citas bibliográficas y las referencias. Son los cuatro grandes componentes que tenemos en la guía y sobre ello gira esta presentación. Bien, vamos a empezar diciendo que con el primer título que teníamos sobre qué son las normas APA. Y para hacer un poco de historia bastante breve, es que las normas APA vienen justamente de esta Asociación Americana de Psicología que fue fundada en 1929 en Estados Unidos. En inglés, American Psychological Association. Entonces, desde el año de 1952, ellos, la Asociación Americana de Psicología, han puesto en circulación su primer manual de publicaciones. Hasta el momento se llevan siete versiones, la séptima es la más reciente. Sin embargo, por la guía que tenemos aún en el centro universitario, está más enfocada a la versión sexta. ¿Y por qué ellos, esta asociación, por qué creó justamente este normativo o este manual de publicaciones? Por este delito que muchas veces se comete y a veces uno lo comete sin saberlo, que el nombre técnico en sí es plagio. ¿Y qué es el plagio? No es más que el robo de ideas y de hecho legalmente pues también es considerado un delito y es penado por la ley. Para nosotros evitar esta circunstancia, eh, nos, para eso nos sirve justamente la norma APA, que nos rige, que nos da las pautas de cómo nosotros poder tomar ideas, poder tomar pensamientos de otros autores, de otros escritos, sin caer al plagio, siempre dándoles los créditos, dándole a ellos los méritos necesarios de su trabajo. Entonces, lo que queremos con normas APA es evitar el plagio. Ahora, ¿por qué tendría yo que conocer normas APA? ¿Por qué tendría que conocerlo? Porque si yo no tuviera un manual que me diga cómo estructurar mi informe, cómo elaborar mi ensayo, que era algo que también recargaba Dick Reyes, tal vez yo me pierda en la estructura, tal vez yo me pierda en darle forma o en agregar algunos componentes. Y las normas APA sirven justamente para eso, para que me dé una idea clara, para que yo pueda trabajar entonces mis ensayos académicos de una manera ordenada y siempre practicando el respeto por la propiedad intelectual. Como les mencionaba, esta presentación o esta lección está sustentada en esta guía básica de normas APA, que es la que utiliza pedagogía en el Centro Universitario de Quiché. También al final de la presentación ustedes van a encontrar en el enlace
en el cual pueden descargarla para poder tenerla dentro de sus archivos. En cuanto al primer componente que tenemos, que es el formato general, vamos a ver estos elementos. Lo que son los márgenes, las fuentes, cómo insertar los títulos, el contenido, los párrafos y la paginación. Y para ello no voy a disertar sobre cada uno como tal y explicarles, sino voy a ir a un documento y vamos a ir trabajando cada componente. Entonces ustedes dentro de la estructura que se le va dando al documento en Word, ustedes vayan tomando apuntes de cuánto debería ser el margen, o qué tipo de fuente debería utilizar, qué tamaño, cuándo justificar, cuándo centrar, cuándo colocar negrita y cuándo colocarla simple. Entonces voy ahora mismo a abrir un documento de Word para empezar con a poner en práctica justamente lo que tenemos acá. Bien, ya tenemos nuestro documento Word y el primer elemento que nos aparece acá nos habla sobre los márgenes. Estamos ya en Word y lo primero que tenemos que hacer, lo que muchos llaman formatear el documento, y con ello se refieren a darle una forma propia, una forma personal, para que luego no esté yo configurando cada título, cada párrafo, cada tabla, cada figura, sino ya tenga una estructura, y eso me va a facilitar a mí en gran manera el poder redactar o el poder ir construyendo mi informe. En cuanto a los márgenes, vamos a esta opción de diseño de página en nuestro documento Word y vamos a buscar esta opción, márgenes, y vamos a márgenes personalizados, porque en muchas ocasiones si no lo hemos configurado en algún momento, pueda que no aparezca como una opción. Pero al ir a márgenes personalizados, nos da ya Word, nos permite nosotros colocar los márgenes que necesitemos. Según el manual, la guía básica del Centro Universitario de Quiché, los márgenes deben configurarse tanto en el lado superior como en el inferior, izquierdo y derecho. Deben tener una medida de 2.5 centímetros, por lo cual le colocamos nosotros 2.5. Y alguien tal vez me puede decir, sí, pero según la norma ZAPA, yo leí en otro documento que es 2.54, lo que equivale a una pulgada. Es verdad, sin embargo, repito y digo que el centro universitario tiene su propia guía adaptada y es la que nos rige a nosotros en nuestros trabajos académicos. Entonces vamos a configurar el otro margen y le colocamos 2.54 y con ello ya nuestro documento ya tiene el margen que necesitamos. ¿Cuál es la medida entonces del margen? 2.5 en el lado superior, inferior, derecha e izquierda, es decir, en los 4 lados. No lleva encuadernación, sino simplemente se configuran los márgenes. El segundo componente que tenemos acá es la fuente, y para ello, pues, en norma ZAPA siempre se va a utilizar Times New Roman, aunque permite Arial, Calibri también, pero según nuestra guía es Times New Roman. Para configurarlo, en este caso vamos a nos ubicamos siempre en el botón o en el menú inicio, y luego en estas opciones de títulos y textos que tenemos, le damos clic derecho a la opción en donde dice normal y le damos modificar. Cuando estemos ahí, vamos a buscar la fuente que necesitamos, que es Times New Roman. Lo seleccionamos y norma ZAPA siempre nos va a pedir el tamaño 12. Y la fuente no es más que el tipo de letra que en muchas ocasiones nosotros le llamamos de esa manera. Bien. Y también nos pide que el texto normal esté justificado, para lo cual yo voy y justifico el texto. Y estas tres opciones que aparecen acá es para el interlineado. En norma ZAPA me pide un interlineado de 1.5, rigiéndonos siempre con nuestra guía. Entonces selecciono esta opción y ya con ello pues he configurado y tengo ya que al yo escribir cualquier texto normal, me va a aparecer con una fuente Times New Roman, tamaño 12, y automáticamente, si ustedes pueden darse cuenta, pues está justificado. Ahora, otro componente que aparece acá es el título. Ya nos habla de título 1, título 2 y hasta el título 6. Entonces, para configurar los títulos, nuevamente vamos al documento de Word. Nos percatamos que estemos en el menú inicio y vamos a configurar el primer título, que nosotros llamamos en muchas ocasiones como título, y acá aparece como título 1. Le vamos a dar clic
y le damos clic derecho encima, le damos en la opción modificar y Normas APA nos pide que el título principal o el título de nivel 1, como se le llama, tenga siempre la fuente Times New Roman. Tamaño siempre va a ser 12, sean títulos o subtítulos, y texto normal siempre va a ser 12. En este caso, sí lleva negrita, entonces vengo yo y le coloco negrita y acá en color siempre automático. Y los títulos van centrados, por lo cual yo elijo la segunda opción y le coloco centrado. El interlineado siempre va a ser 1.5 y le doy a aceptar, y con eso yo ya configuré los títulos. Si ustedes se dan cuenta, el cursor que tenía de este lado, ahora lo tengo centrado. ¿Por qué? Porque ya he seleccionado el título. Si yo seleccionara el texto normal, se dan cuenta que automáticamente cambia al contenido normal, justificado, tamaño 12, sin negrita, y selecciono título 1, pues me lleva a este formato que yo tengo. Otro de los títulos que tenemos es el título 2, lo que nosotros llamamos en ocasiones como subtítulo. Y para ello vamos a configurar este título 2 dándole clic derecho sobre la opción, le damos modificar y luego configuramos. La fuente siempre va a ser, sean títulos, en figuras, en gráficas, en todo lo que esté en el documento, Times New Roman. Le colocamos Times New Roman, tamaño 12, negrita va a llevar también y el color es automático. Y esta vez se va a diferenciar del título principal en que no va a ir centrado, sino va a ir alineado a la izquierda y no va justificado, sino alineado a la izquierda y siempre el interlineado de 1.5. Y con eso, si ustedes se dan cuenta, incluso pues nuestro título cambia de color, estaba en azul y ahora está en negro. Ya hemos configurado el título 2, pero si hubiera un título de nivel 3 que le llaman, o un subtítulo, por decirlo de alguna manera, que es lo que tenemos después, iríamos también a la misma opción, le damos clic a la opción de título 3, luego clic derecho y al darle clic derecho, pues ya nos da la opción de cambiar, colocamos nuevamente Times New Roman y vamos a tamaño 12. Y ahora, cómo diferenciarlo del título? Lleva negrita, está en automático, va alineado a la izquierda y también tiene un interlineado de 1.5. Para ello, Normas APA nos dice que ya este título ya no va pegado al margen, sino lleva una sangría. Entonces, estos dos elementos que tenemos acá son para sangría. Este para quitar y este para agregar. Pero como Normas APA nos dice que el título 3 lleva una sangría, le presionamos una vez y ya tenemos la sangría. Y si ustedes se dan cuenta, ya automáticamente yo ya tengo esa sangría, ya está configurado el título 3, ya no está pegado al margen como si lo está, por ejemplo, si doy clic en el título 2. Otro de los títulos que tenemos es el título 4. Es el mismo proceso, voy a título 4, le doy clic y luego hago clic derecho, modificar, y con esto pues voy yo también y ya configuro este título, en donde para diferenciarlo de los demás títulos, porque lleva también el mismo tipo de fuente, tamaño 12, y en vez de llevar negrita, va a llevar cursiva. El color siempre va a ser automático, va a estar alineado a la izquierda y también lleva su sangría. Entonces presionamos una vez este elemento, pero la diferencia con el título de nivel 3 es que el título de nivel 3 llevaba negrita. El título de nivel 4 no lleva negrita, sino cursiva. Es algo que nos va entonces a nosotros a servir para luego, para luego pues hacer la diferencia ya en nuestro texto. En el título de nivel 5, por si lo hay, pero regularmente en los ensayos vamos a llegar al qué título de nivel 3 cuando mucho. Entonces, ya casi con esto tendríamos el formato para poder trabajar. Sin embargo, si ese fuese el caso, vamos a configurar de una vez el título 5 y tenemos que debe llevar la misma fuente, el mismo tamaño. Y ahora, para distinguirlo de los títulos anteriores, ya no lleva negrita, ya no lleva cursiva ni subrayado. El color es automático, va a estar justificado a la derecha.
el interlineado siempre 1.5, la sangría también lo va a llevar. Entonces se va a distinguir de los títulos anteriores en que no lleva negrita y tampoco va a llevar cursiva. Le damos a aceptar y con ello pues hemos configurado el quinto título. Ahora para el sexto título, pues regularmente ya no, ya no tiene otra característica especial, sino más que Times New Roman, tamaño 12, eh, automático, sin negrita, sin cursiva, siempre alineado a la izquierda. El interlineado va a ser siempre de 1.5 y le damos también su espacio de sangría y luego le damos a aceptar. Pero ¿cómo lo vamos a distinguir de los títulos anteriores o más que nada del título 5? En que el título de nivel 6 va a empezar a llevar viñetas, y las viñetas son justamente estos puntos que me aparecen acá, que yo al seleccionarlo pues utilizo ya sea el punto o ya sea el cuadro. Esto es importante incluso porque muchas veces uno dice, bueno, este me parece mejor, es un check y se ve más vistoso, y de hecho es así. Sin embargo, Norma Zapa nos habla de dos tipos de viñetas a utilizar, o que puede ser el punto o bien puede ser el cuadro. Bien, entonces ya con esto nosotros hemos formateado nuestro documento y de hecho pues ya está configurado también el párrafo para el contenido normal que es el cuerpo del documento. Viendo acá nuestra tabla de contenidos, tenemos al final lo que es, bueno, tenemos el título 10 que nos habla del párrafo. Y para ello, comentarles que un párrafo en Norma Zapa debe tener mínimo 5 líneas y máximo 12 líneas, que es lo que nos dice la Norma Zapa. Ahora, en cuanto a la paginación, que no es más que el número de página, ¿en dónde debe llevar el número de página un documento según la Norma Zapa? Según Norma Zapa nos dice que el número de página debe ir en la parte superior derecha. Para ello vamos a la opción insertar y después le damos en la opción número de página. Una vez que le demos ahí, le damos principio de página y acá nos da las opciones que si queremos principio derecha, principio centrado o principio izquierda. Entonces nosotros elegimos el tercer formato que es alineado a la izquierda y lo insertamos. Si ustedes se dan cuenta, tiene la fuente que hemos elegido que es Times New Roman y el tamaño que tiene es tamaño 12. Y con eso pues nosotros incluso ya hemos configurado desde ya la paginación. Ahora continuando esto es en relación al formato general. Continuando ya con esta presentación, tenemos que lo que viene a continuación son las tablas y figuras. ¿Cómo insertar una tabla en Norma Zapa? Bien, vamos nuevamente a nuestro documento y ahora pongámosle un título al documento. Hablemos que estamos construyendo un ensayo y le colocamos un nombre, por ejemplo, criticidad de la educación en tiempos de confinamiento. Título que pues ajusta a lo que estamos viviendo y como es el título principal de nuestro ensayo, si ustedes se dan cuenta, marqué la opción título 1 y entonces ya no tuve que hacer mayor cosa, es decir, ya no tuve que configurar el título, marcarlo o seleccionarlo, ponerle negrita, ajustarle la fuente, el tamaño de fuente y luego centrarlo, sino como ya he configurado el título de nivel 1, basta con que le dé clic en la opción título 1 y ya me lo coloca como tal. Ahora, si yo quisiera o tal vez me confundí y digo, bueno, esto no es título, no es ningún subtítulo tampoco, sino es contenido normal, voy y le doy en la opción normal y también me lo deja como formateé o como modifiqué la opción de contenido, pero en este caso es título 1. Y esto es muy importante hacerlo y ¿por qué es importante? Al momento de yo formatear mi documento, es decir, configurar títulos, subtítulos o títulos de nivel 1, títulos de nivel 2, títulos de nivel 3, 4 y texto normal, me va a permitir a mí el poder automatizar el índice, que es
a veces un dolor de cabeza porque resulta que se corren las páginas y uno dice, bueno, eh, este contenido no está en la página que es y voy y modifico. En cambio, automatizando el índice, pues es muy fácil el poder actualizarlo y pues Word prácticamente me hace ese trabajo a mí. Entonces ya tenemos el título para nuestro ensayo. Ahora, si regresamos a nuestro formato, nos habla de tablas y figuras. En sí vamos a empezar con lo primero, que son las tablas y las figuras. ¿Qué son las tablas? ¿Cómo se inserta una tabla? De hecho, acá nos habla que debe llevar un número, debe llevar un título, los títulos de columna, los datos de columna, y que también debe incluirse cuando es de otro autor, entonces se debe referenciar. Y nos habla incluso que la letra o la fuente que lleva en la parte de la referencia es tamaño 10. Y aquí esta es una variación que ya se le hace, porque recuerden que les dije al inicio que todo es en 12, pero cuando es en tablas, ya en la referencia, para ser exactos, ya nos da la opción de que sea tamaño 10. Entonces vamos a insertar una tabla e incluso vamos a desarrollar estos dos conceptos que muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué es una fila y qué es una columna? Muy bien, entonces para insertar una tabla, nosotros vamos en la opción insertar y luego le damos en la opción tabla y dependiendo de nuestras necesidades, podríamos nosotros seleccionar las filas o las columnas que querramos, estos cuadros que aparecen de forma horizontal nos va a indicar el número de columnas, mientras estos otros nos van a indicar el número de filas. En mi caso voy a dejar dos, voy a seleccionar dos columnas y voy a seleccionar tres filas. Entonces inserto mi tabla pensando en que voy a hacer un análisis sobre la educación en la confinamiento, educación en confinamiento. Esto sería lo que en la guía coloca como títulos de columna. Para ello, pues siempre dejarlo en negrita, le colocamos negrita, y esto sí ya lo hacemos manualmente, le colocamos negrita, y yo les recomiendo siempre ir a esta opción de presentación y le damos en la opción que tenemos al centro para que el contenido nos lo centre tanto de forma horizontal como vertical. Y acá nosotros vamos colocando nuestros datos, por ejemplo, haciendo un análisis de cómo era la educación previo al confinamiento. Incluso yo podría decir, bueno, me bastan con dos columnas, vengo y elimino, dos filas, perdón, vengo y elimino los dos restantes y únicamente dejo dos filas y dos columnas. A esto se le llama, a estas filas, bueno, a esto que tengo seleccionado en este momento se le llama fila de manera horizontal. Cuando yo selecciono de esta manera, de manera vertical, pues estoy hablando de columnas. Ahora, puedo decir educación previo al confinamiento y entonces para hacerlo un poco más estético, más ordenado, yo podría decir, bueno, inserto viñetas, pero ya sabemos qué tipo de viñetas. En mi caso, coloco el punto. Entonces digo, educación previo al confinamiento. ¿Cómo era? Podría decir eh, que era una educación presencial interactiva, por ejemplo. Y otra característica podría ser de que había un contacto directo con los profesores. Estos son algunos ejemplos nada más. Luego, educación en confinamiento, podrías decir, por ejemplo, que es una educación en línea. Eh, eh, podría incluso decir que limita la interacción directa, me refiero a lo personal,
limita la interacción directa con los compañeros. Con esto, pues yo ya voy creando mi tabla. Sin embargo, en Norma Zapa hay otro elemento que es importante mencionarlo. Por ejemplo, si yo quisiera, y lo voy a hacer de esa manera únicamente con fines didácticos, si yo quisiera agregar esto o insertar otra fila, voy a esta opción, le voy a insertar debajo y ya me coloca de esa manera y voy a dejar un criterio en cada fila. Copio entonces los criterios, los dejo de esa manera. ¿Por qué lo hice de esa forma? Ahorita les explico. Generalmente nosotros al insertar una tabla, pues lo dejamos así. O sea, ya tenemos nuestra tabla y nosotros pues decimos, ya hice mi análisis, pude haber hecho un cuadro comparativo, por ejemplo. Pero en Norma Zapa hay otras características y justamente es que la tabla no puede quedar así. No puede tener todas esas líneas y para ello voy a ir, selecciono la tabla en esta opción que me va a aparecer acá, selecciono y luego voy a presentación, perdón, vamos a diseño y acá le damos en la opción sin borde. Le quitamos todos los bordes para después colocarle únicamente los que nos permite Norma Zapa, que son las dos líneas superiores, es decir, esta y también esta y la línea inferior, es decir, esta. Si ustedes se dan cuenta, mi tabla no lleva la línea que debería aparecer acá o como generalmente lo colocamos y tampoco lleva las líneas de columna, no las lleva, pero Norma Zapa nos pide que las tablas vayan de esa manera. Y otro de los elementos incluso que veíamos era que las tablas deben de ir enumeradas y acá no está enumerado. ¿Lo puedo enumerar manualmente? Sí, de hecho todo esto lo que voy haciendo yo de manera automatizada lo puedo trabajar de manera manual. Es solo que si lo hago de manera manual, ya al hacer el índice de tablas, no voy a poder automatizarlo. Tendría que hacerlo uno por uno. Tendría que yo escribir cada título, cada tabla y en qué página aparece. Y para evitar eso y para aprovechar todos los recursos de Word, yo selecciono la tabla. Una vez que la seleccione, le voy a dar clic derecho. Y entonces acá me aparecen las opciones que tengo para poder manipular la tabla. Sin embargo, a mí me interesa esta opción en donde dice insertar título. Voy y le doy la opción insertar título. Y para ello, pues me dice que la tabla debe ir enumerada. Oh, muy bien. Entonces yo coloco tabla 1, punto. Y que también me dice que la tabla debe llevar un título. Y de hecho, el título que le podríamos colocar a nuestra tabla ahora mismo es análisis comparativo entre la educación antes y durante el confinamiento. Y acá me da la opción de qué rótulo quiero que aparezca, es decir, qué palabra quiero que aparezca, si que aparezca como tabla, si aparece como fotografía, ilustración o ecuación. A mí me interesa que aparezca como tabla. Y me preguntan dónde quiero que aparezca, si encima o debajo de la selección. Norma Zapa me va a decir que va a ser encima. En ese caso, entonces yo le doy que es encima de la selección y luego le doy aceptar. Y automáticamente pues me ingresa acá el número de tabla, que es tabla 1, y también el título. Sin embargo, me lo coloca en gris y no quiero que esté en gris, sino quiero siempre que no tenga cursiva todo, sino solo una parte. Y ahora mismo les digo qué parte, siempre tamaño 12. Esto ya lo hago de manera manual, tamaño 12, y le quito el color gris que tiene y le coloco automático, que es negro. Ahora tabla número 1 ya lo tengo, pero no debe ir el número de tabla y el título de la tabla en la misma línea, para lo cual les recomiendo presionar Shift y luego dan un Enter. Y acá pues le damos, aquí aparece justificado, le damos que lo alinee a la izquierda y una vez que lo tengamos de esa manera, me queda entonces la tabla en una fila o en una línea y el título en otra. Lo que voy a hacer también es colocar únicamente el título en cursiva, porque así lo pide Norma Zapa.
lo coloco en cursiva, más no así lo que dice tabla. ¿Y cómo podría darme cuenta de que si está o no automatizada este número de tabla? Muy fácil. Doy clic sobre el número. Si me marca en gris un recuadro, tal como aparece ahora, es porque está automatizado. Si no me marca, es porque no está automatizado. Y la ventaja es de que cuando yo lo automatizo, al momento de insertar otra tabla, le doy a actualizar y automáticamente me coloca tabla número 2. Pero aquí me falta algo todavía, y es que me dice que yo debo colocar la fuente. ¿De dónde extraje esa información? Y eso debe ir en la parte inferior. Como la hice yo mismo, puedo colocarle en fuente si gusto propia. Digo, si quiero o si gusto, porque cuando yo construyo la tabla, Norma Zapa me permite no colocar esta referencia. Es decir, si no está la referencia, sobreentendemos nosotros que esta tabla fue construida por el autor del ensayo, del documento o de lo que estemos leyendo. Ahora, si nosotros queremos aclarar eso, pues le damos fuente y le colocamos propia, porque es fuente nuestra. Ahora, si lo extraje de otro documento, entonces tendría que colocar el nombre del autor, una breve descripción de la tabla, asimismo, eh, eh, el año. En este caso coloco fuente propia y en la descripción debe ir tamaño 10. Y acá incluso podría agregarle yo la descripción, por ejemplo, diciendo, la tabla anterior hace un análisis sobre la educación antes y durante el confinamiento. Fuente propia. Y acá, pues ya quien vaya a ver este contenido va a decir, bueno, es el del autor. Para que ustedes vean incluso que las ventajas de hacerlo de esta manera, yo voy a copiar esta tabla nuevamente y la voy a insertar aquí abajo. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, me aparece tabla número 1. Pero como está automatizada, al dar clic sobre el número, me selecciona en gris. Le doy clic derecho y le doy en la opción de, permítame, ahí estamos, ahora sí marcó, clic derecho y le doy actualizar campos. Al darle en actualizar campos, automáticamente me coloca que es la tabla número 2. Incluso si tuviera otra tabla, me sigue apareciendo 2. Y si trajera desde la primera tabla, me va a aparecer 1. Pero ya no es tabla ni 1 ni 2. Solo nuevamente doy clic sobre el número y veo que se selecciona en gris, actualizar campos y ya me aparece como tabla 3. Esta es la ventaja de trabajar mis tablas de esta manera. Bien, entonces esta es la forma de insertar la tabla. Ahora, continuando con nuestra presentación, tenemos que ahora ver cómo se insertan las figuras. En muchas ocasiones tenemos una figura que insertar o nos llama la atención una figura y nosotros queremos insertarlo, pero no sabemos cómo. Para insertar una figura, vamos a nuestro documento nuevamente. Y creo que ya acá tenemos poco espacio y para ello voy a ir a otra página, a otra hoja y acá ya me aparece como página 2. Hay varias formas de hacerlo, obviamente. Yo lo voy a hacer de esta manera. Voy a insertar una figura, voy a darle en la opción insertar y luego le voy a dar en la opción Smart Art. Lo podemos crear con formas, lo podemos copiar de otro documento. Claro que sí, siempre y cuando se cite la fuente. En este caso voy a crear uno, le voy a dar en la opción Smart Art. Acá elijo el Smart que me interese. Hay muchas opciones. Y yo podría elegir pues el que desee ingresar. Por ejemplo, podría ingresar, bien, permítanme, bueno, seleccionemos este. Acá ya me da la opción
bueno, ya me insertó la figura y en mi caso voy a necesitar únicamente dos filas, entonces elimino esta y ya lo tengo, y, ya tengo las filas que necesito. Coloco, por ejemplo, educación antes del confinamiento, coloco en esta educación durante el confinamiento y acá puedo ir describiendo educación antes del confinamiento, las características, por ejemplo, educación presencial, interacción directa, voy a durante el confinamiento, educación en línea, eh, poco, poca interacción con los compañeros. Y yo voy entonces insertando todo lo que quiera en mi figura. En este caso, al iniciar les dije que la fuente también iba a ser Times New Roman. Entonces voy, selecciono mi figura, ya lo seleccioné, coloco, busco la fuente Times New Roman y pues está dentro de las últimas. Bien, acá tengo la fuente Times New Roman, tamaño 12, muy bien. Incluso, esto es importante que lo sepan, dentro de una figura, esta es una figura pequeña, pero si fuera una figura muy grande, yo puedo ajustar el tamaño de la fuente, es decir, colocarle tal vez una fuente 10, una fuente 11, siempre y cuando sea legible, que es una de las características a verificar y es muy importante. Ahora, acá, si ustedes se dan cuenta, me dice que toda figura debe llevar también una numeración y debe llevar una, una breve descripción, primero el título, luego una breve descripción y la fuente de la cual fue extraída y el año. En este caso, le doy clic derecho sobre la gráfica o la figura, le doy en la opción, es bastante parecido a cómo insertarle título a una tabla. Nuevamente, insertar título y ya tengo la opción habilitada, pero ahora no me interesa que diga tabla, me interesa que diga figura y para ello voy a buscar acá y no está la opción figura, pero sí me permite a mí colocar un nuevo rótulo. Entonces le doy a la opción nuevo rótulo y coloco que me agregue el término figura. Le doy a aceptar y ya aparece figura 1. Entonces, ya una vez que tenga esto, le doy a aceptar. Y si ustedes se dan cuenta, ya me coloca figura 1. Lleva un punto y después me dice que tengo que colocarle un título a esta figura. Entonces yo podría colocarle como título análisis entre la educación pre-confinamiento, por ejemplo, y durante el confinamiento. Luego me pide una breve descripción. Entonces yo eh, podría colocar la explicación, por ejemplo, se describen las características principales entre la educación actual en tiempos de confinamiento. Después colocar el año, coloco, bueno, luego de eso viene la fuente propia. Después el año 2020, punto.
Y con eso ya he insertado la descripción o el número de figura. Acá lo único que lleva cursiva es la opción de figura, pero si ustedes se dan cuenta, aparece con letras grises. Voy a quitarle esto gris, voy a colocarle una fuente, perdón, voy a colocarle fuente automático y el tamaño debe ser 10, acá me tiene 9, yo entonces le doy una opción más o agrego un número más para que sea 10, le quito también lo cursivo a todo, control Q si quieren, o van directamente y le dan acá en cursiva. Lo único que lleva cursiva es el número de figura, le doy que lleve cursiva y con eso pues ya tengo también automatizado el número de figura, que es algo que me va a servir bastante al momento de automatizar el índice, que es muchas veces en donde nos afecta mucho. Y al tener automatizadas el número de figura, el número de tabla, nos va a ayudar bastante. Para mostrarles, copio nuevamente la misma figura, le doy control B o copiar y pegar, como ustedes quieran. Me ubico en esta parte y le doy a actualizar y automáticamente Word me dice que esta es la figura número 2. Y pues acá los títulos son iguales que el anterior porque solo lo estoy copiando y la idea es mostrarles que sí me los automatiza. Si insertara otro, únicamente hago el mismo proceso y me coloca título 3. ¿Y por qué utilizo SmartArt? Incluso es un criterio muy personal, porque a mí me permite, por ejemplo, si quisiera modificar el contenido, lo puedo modificar. Y si quiero elegir otro SmartArt, lo puedo elegir. Y acá automáticamente se ajusta el contenido. Es algo que Word tiene y es pues una herramienta que se le puede sacar bastante provecho. Regresando a nuestra presentación, vemos que ahora pues ya hemos desarrollado esto que es figuras y que lo que son las tablas y tenemos ahora lo que son las citas bibliográficas. Y acá es en donde muchos a veces decimos, bueno, pero ¿qué tipo de cita es? Si es cita directa o es cita indirecta o es cita textual. En fin, cuando nos empiezan a hablar de esto, a veces nos confundimos y decimos, bueno, ya no sé realmente qué tipo de cita hice, si es textual o qué es paráfrasis. Es una paráfrasis, si lleva comillas o no lleva comillas, es una cita corta o es una cita larga, si lleva sangría o no. Enfaticé en el autor, en el contenido, todo esto pues lo vamos a ver. Para empezar, veamos que tenemos en sí dos tipos de citas, la cita textual y la paráfrasis. En la cita textual tenemos que puede ser una cita corta o una cita larga. Empecemos por ahí y también veamos que tenemos la otra opción que es en dónde enfatizo. Si enfatizo en el autor, enfatizo en el contenido o enfatizo en la fecha. ¿Y cuándo podría enfatizar en el autor, en el contenido o en la fecha? Vamos directamente a nuestro documento que hemos creado y vamos a ver eso. No sin antes comentarles que cuando nos hablan de cita textual, es porque nosotros vamos a copiar de manera literal. Es decir, vamos a copiar tal y como aparece en el texto, en el documento, o en la página o en la revista en donde nosotros estemos copiando. Y cuando nos hablan de una paráfrasis, es porque nosotros vamos a tomar ideas y vamos a construir lo que dice el autor, el enfoque del autor, es solo que lo vamos a hacer con nuestras propias palabras, sin perder el sentido siempre que el autor le da a cierta corriente, a cierto término o a cierta situación. Y tenemos que es una cierta cita corta cuando es menor que 40 palabras, menor que 40 palabras, y cuando es mayor es una cita larga. Para ello, pues vamos entonces a nuestro documento nuevamente y acá casi pues ocupamos la segunda página. Para ello voy a insertar otra página, ya estoy en la página 3 y tengo acá unos documentos los cuales podríamos utilizar para hacer unos ejemplos de cita. Bueno, ya están acá. Y tenemos uno de Fernando Sabater, El valor de educar, muy buen libro, por cierto. Y entonces dentro del constructo de mi ensayo,
Yo acá tendría que tener ya una postura, ya tendría que tener una idea y ya voy yo redactando, pero muchas veces llegamos en un plano donde yo tengo que respaldar lo que digo y justamente para eso sirven las citas. Yo tengo que sustentar lo que estoy diciendo. Es decir, además de yo, además de mí, ¿quién lo dice? ¿Quién me respalda? ¿Quién me apoya? Para eso sirve, para eso sirven las citas, para fundamentar nuestras ideas, para sustentarlas y que realmente eh, evidencien credibilidad. Entonces, para ello vamos al libro de Sabater y obviamente dentro de la recopilación de textos que hagamos al momento de hacer nuestro ensayo, pues nosotros vamos a centrarnos, por ejemplo, en alguna parte que nos interese. Y voy a esto, voy a buscar aquí un párrafo que me parezca interesante y, y voy a copiar, por ejemplo, este, este texto, que me dice, ninguna cultura es insoluble para las otras, ninguna brota de una esencia tan idiosincrásica que no pueda o no deba mezclarse con otras, contagiarse de las otras. Vengo, digo, este párrafo me interesa, este párrafo me gusta o este párrafo justamente sustenta lo que yo digo, lo coloco. Le doy pegar, y si ustedes se dan cuenta, pues no está tan formateado, ¿verdad? Entonces voy y le coloco normal, y acá ya me lo formatea, como lo estoy copiando de un documento PDF, a veces no, pues no copia bien la línea, yo voy acá, lo ajusto y ya digo, bueno, ya tengo acá un texto, ya tengo acá algo que respalde lo que yo digo, pero basta con dejarlo así, esa es la gran pregunta, o incluso podríamos preguntarnos, ¿va o no va entre comillas? Acá lo que estamos haciendo es una cita, pero ¿cómo darle forma en sí? Seleccionamos, lo primero que tenemos que hacer es ver si es una cita larga, es decir, que tenga 40 palabras o más. Si es una cita corta, es decir, que tenga menos de 40 palabras, 15, 20, 30. Y en este caso, al seleccionarlo, el mismo Word me dice que tiene 27 palabras, lo cual significa que es una cita corta. Entonces, y sí lleva comillas. Vengo y lo coloco dentro de comillas. Esto automáticamente le va a decir al lector que es una cita corta. Pero, ¿quién lo dice? Entonces, yo vengo y debo colocar el autor. Para ello, voy en la opción de referencias y nuevamente vamos a automatizar las referencias. ¿Por qué automatizarlas? ¿Acaso no los puedo insertar de manera manual? Claro que sí, se puede hacer. Yo voy colocando, por ejemplo, Sabater y la fecha o el año de publicación, pero me interesa que sea automática y más adelante van a ver ustedes por qué me interesa que sea de forma automatizada. Y de todas formas, es da lo mismo, o sea, la referencia o la cita da lo mismo que sea automatizada o que sea manual. Ambas pues son valideras y ya en un informe escrito, pero a mí me interesa que esté automatizada. Entonces voy a referencias y voy en la opción insertar cita y le voy a dar en la opción agregar nueva fuente. Una vez que esté ahí, aquí voy a tener varias opciones, porque esto es otra de las preguntas que se hace, pero bueno, ¿y qué hago cuando es un sitio web? ¿Qué hago cuando es una revista? ¿Qué hago cuando es un libro? ¿Cómo insertarlo? Voy en esta flechita, tengo muchas opciones cuando yo automatizo, y acá lo que voy a insertar es un libro, busco la opción libro. Si fuera un artículo, si fuera un informe, pues acá también voy a tener esas opciones, pero en este caso voy a insertar la cita de un libro. Por lo tanto, selecciono la opción libro. Y acá me pide el nombre del autor. Y si no quiero estar acá o quiero diferenciar bien cuáles son los nombres, puedo darle en la opción editar. Y acá ya me da el apellido, el nombre, el segundo nombre, pero esto ya queda a criterio de cada uno. Y si fuera un autor corporativo, es decir, una institución, una universidad, le doy en esta opción de autor corporativo. En mi caso no. El autor tiene un nombre y un apellido, y que ya lo vimos, ya vimos quién es. Antes de eso, bueno, ya estoy acá, entonces voy a sacar los datos de este autor. Y esto es importante. Voy a ver en qué página está la cita y más adelante
van a ver ustedes por qué quiero ver yo en qué página está la cita. Y digo, es la página 69. Muy bien, esta página lo debo tener presente. Si quiero lo anoto en otro espacio para insertarlo cuando se requiera. Y tengo acá que el libro es de este señor, es de Fernando Savater. Entonces yo voy y coloco autor. Esto es importante. Primero va el apellido, Savater, coma, Fernando. Alguien me puede decir, y si fueran más de fuera más de un autor, ¿cómo se inserta? Para separar los autores, yo debo insertar punto y coma. Por ejemplo, yo coloco ahora otro nombre, yo solo con fines didácticos meramente, puedo colocar García. García es el apellido, coma, Andrés, por ejemplo. Bueno, ya tengo aquí el segundo autor. Y si hubiese otro, nuevamente separo con punto y coma. Pero en mi caso lo voy a dejar con dos autores y digo, voy a seguir con los elementos que tengo acá. Y acá me dice título. El título, que es el título Licenciado, de... ¿Sí? buenas tardes a todos. Tengo una duda. Si el autor tiene dos apellidos, entonces ¿de qué forma se deja? Si el autor tuviera dos apellidos, muy buena pregunta, se coloca también, los apellidos se colocan seguidos. Por ejemplo, que este autor, el segundo tenga dos apellidos, si fuera García López, por ejemplo, García López. Entonces coloco yo, Samater Fernando, que es el primer autor, o es uno de los autores, García López, que es otro autor, y si hubiese otro, también lo coloco. Pero si ustedes se dan cuenta, acá es que van los dos apellidos seguidos, García López, coma Andrés. Incluso si Andrés tuviera otro nombre, que tuviera dos o tres nombres, por ejemplo, que se llamara Andrés Marcial, como nuestro compañero, por ejemplo. Andrés Marcial, muy bien, ahí tenemos al respetable licenciado. Andrés Marcial, por ejemplo, yo coloco el segundo nombre ahí. Y si hubiera otro autor, yo, pues, como les decía, punto y coma y continúo. Pero en este caso, hagamos de cuenta que solo son dos autores. Entonces, ahora voy al título. Y el título de este libro es El valor de educar, que por cierto es un libro muy bueno. El valor de educar. Coloco el título, El valor de educar. Luego me dice, bueno, ¿cuál es el año? Incluso acá el mismo va señalando, me da ejemplos de cómo insertarlos. Entonces yo coloco, me ubico un año y voy a buscar en qué año fue publicado este libro. Y me parece que este libro fue publicado y también, bueno, creo que esta información la tenemos un poco más arriba. Vamos acá. Muy bien. Me parece que esta es la segunda edición y que fue publicado en 1997. Muchas veces ya los libros actuales o las revistas actuales ya traen un recuadro en un espacio, por ejemplo, por acá, y dice que es la ficha bibliográfica del libro. Y ahí ya nos trae toda esa información. Pero muchas veces no. Entonces esta información regularmente o está en las primeras páginas y muy pocas veces en las últimas páginas. En este caso lo tengo en la segunda página y me dice que fue en el año de 1997. Vengo yo, conozco 1997. Y me pide también en qué ciudad, en qué ciudad. Y acá me dice que fue en Barcelona, España. Sí, en Barcelona, España. Entonces coloco Barcelona, coma, España. Y me pide también la editorial. Y la editorial, acá me dice que es editorial Ariel, S.A. Entonces coloco Ariel, S. Tal como aparece ahí. Estos son los elementos principales de toda referencia. De toda referencia. Debe aparecer el autor, el título, el año, la ciudad y la editorial. ¿Qué coloco cuando no aparece el año? Coloco S.F. sin espacio, así como está, S.F. Pero a mí sí me aparece el año, entonces no coloco eso, sino 1997. Y le doy a aceptar. Si ustedes se dan cuenta, me inserta la cita. Me dice que
Todo esto lo dijo el señor Sabater y el señor García López. Pero también toda cita debe tener tres elementos: el autor, el año y el número de página. Y de aquí la importancia que les decía, recuerden el número de página. Vamos a editar cita, no fuente, sino a editar cita, y le damos en la opción páginas, colocamos página 69. Y acá nos dice si quiero suprimir el nombre del autor, el año o el título. No me interesa suprimir nada, por lo tanto le doy a aceptar. Y de hecho acá en Norma Zapa me pide que no sea PAG, sino que sea solo P. Lo podemos hacer manualmente, lo podemos automatizar, pero sí lo podemos automatizar. Ya agregando, si no tienen ustedes el idioma inglés en su computadora, lo tendrían que agregar. Y si lo tienen, si no lo tienen, lo agregan. Y si no quieren agregarlo, pues lo pueden modificar manualmente. En mi caso ya está agregado, entonces le doy opciones de cita, editar fuente, para que me aparezca solo la P. En mi idioma predeterminado, le doy inglés Estados Unidos. Perdón, ahora sí. Inglés Estados Unidos. Aceptar. Y me pregunta si deseo realmente hacer el cambio porque ya está la fuente. Le digo sí. Y si ustedes se dan cuenta, me aparece solo la P. De hecho, esto para mí fue un dolor de cabeza encontrarlo, pero ahora me aparece solo la P. Pero alguien me puede decir, bueno, yo no puedo insertar ese idioma en mi computadora. ¿Habrá otra opción más fácil o más práctica? Claro que sí la hay. Entonces yo voy y le doy clic en esta opción y digo, convertir cita en texto estático. Lo convierto en texto estático. Pero para ello voy a dejarlo como estaba anteriormente. Por ejemplo, estaba así. Entonces yo le doy en convertir cita en texto estático y luego, ahora ya me deja modificar esto. Por ejemplo, yo quiero borrar eso y ya lo puedo hacer. Porque antes en texto estático no me deja modificar. Tiene sus desventajas porque ahora ya no se actualiza solo. Esa es una desventaja de modificarlo de manera manual, pero si no podemos insertar o agregar el idioma inglés en nuestra computadora, podemos modificar de esta manera. Ahora, si podemos agregar, como les indiqué, pues solo mejor vamos a editar fuente, agregamos inglés en el idioma, le damos a aceptar y ya lo tenemos automatizado. Entonces, repito, esta es una cita directa, porque es menor de 40 palabras. Es una cita directa, corta, porque copié tal y como aparecía en el libro y porque tiene solo 27 palabras. Entonces, ¿por qué es una cita directa? Porque lo copié tal y como aparece ahí. Incluso si tuviera errores el texto, yo lo copio tal y como está, porque es una cita directa. Yo puedo rescatar el error, claro, debo colocar esa corrección en corchetes, pero acá no hay ningún error. ¿Y por qué es corta? Porque tiene, como les decía, si lo seleccionamos, 27 palabras. Ahora, la ventaja de automatizar también las referencias es, si yo, por ejemplo, en la construcción de mi documento, voy y deseo insertar otra cita, puedo hacerlo, por ejemplo, tal como lo menciona Sabater, y voy, porque este autor ya lo tengo, entonces solo me traigo el texto que me interesa. Y voy a hacer de cuentas que me interesa este contenido. Voy a tratar de llevarme un poco de texto para enseñarles una cita larga. Entonces coloco tal como lo menciona Sabater, los puntos, coloco acá el texto y pues acá voy unificando algunas líneas que quedaron separadas. Esto generalmente pasa con algunos documentos que se tienen en PDF y me quedé más nítidamente. Para hacerle cuentas que aquí termina. Esto es meramente didáctico, ¿verdad? Con fines didácticos. Selecciono y digo, bueno, ¿cuántas palabras tiene?
tiene 115, tal como lo que hicimos nosotros, que queríamos traernos bastante contenido, pero incluso, bueno, así se puede quedar. Ahora yo quiero insertar una cita. La ventaja de hacerlo, de haberlo insertado de manera automática, es que ya no tengo que hacer todo el proceso que hice anteriormente, sino solo voy y le doy insertar cita, y aquí me van a aparecer todas las fuentes que tengo. Y en mi caso, solo tengo una fuente y es el que me interesa. Le doy insertar. Y acá me aparece, por ejemplo, Sabater y García López en 1997. Pero a mí aquí solo me va a interesar el año. Entonces le doy clic en esta flechita, editar cita, y le doy, en páginas no coloco nada, le doy en suprimir autor, suprimir título, y solo que me deje el año, aceptar. Y acá me dejó únicamente el año. Entonces va el apellido del autor y el año. Estos dos elementos van, tal como lo menciona Sabater, 1997. Bien, pero acá me falta hacer algo también. Si ustedes se dan cuenta, es una cita directa, o sea, textual, pero es una cita larga. Y acá no lleva comillas. A diferencia de la cita corta, la cita larga no lleva comillas. Y, pero sí sangría, y lleva una sangría en todo el párrafo. En todo el párrafo. Para ello, pues yo me ubico en cualquier línea de este, bueno, yo me ubico, para que me deje sangría en todo, no me tengo que ubicar solo en la primera línea. Voy a inicio, si me ubico solo en la primera línea, solo va a dejar, bueno, me dejo sangría en todo. Cuando me ubico en la primera línea y utilizo la tecla tabuladora, solo me va a dejar sangría en la primera línea. Pero para ello yo les recomiendo, de preferencia, ubicarse en la segunda o tercera línea y, y luego le dan sangría. Esta es la opción de sangría, le dan una sangría para que les coloque todo lo que citaron ustedes con sangría. Entonces, ya al momento de que el lector vea esto, va a decir, bueno, esta es una cita larga, es una cita directa y es una cita larga. ¿Y qué nos dice? Lo dice Sabater. ¿En qué año? 1997. Pero falta algo. ¿En dónde lo dice? ¿En qué página de su libro? Y para ello vamos a insertar, le vamos nuevamente a referencias, le vamos a dar insertar y le damos nuevamente, vamos a dar clic nuevamente en el señor Sabater, le damos clic, pero aquí ya no me interesa que salga la fecha, que salga el autor, únicamente me va a interesar el número de página. Entonces le voy a dar nuevamente a editar cita. Y acá voy a suprimir el autor, voy a suprimir el año, voy a suprimir el título. Suprimir significa pues que voy a quitar, no me van a aparecer estos elementos ahí. Voy al documento donde estoy copiando mi información y veo en qué página está. Creo que está en la página, permítame a ver en qué página está esto. Está en la página 62, 60, permítame, ¿qué página está este contenido? Está en la página, bueno, si está la 62, esta es la 63. Está en la página 63, entonces yo voy, solo para estar seguro, 64, correcto, entonces está la página 63, voy y coloco página 63 y le doy a aceptar. Entonces ya me coloca P63. ¿Y por qué solo P y ya no página o página? Porque ya esta fuente ya está configurada en inglés. Y entonces, cada vez que lo inserte y que quiera que aparezca el número de página, me va a insertar solo la P63, P63. Bueno, y alguien puede decir, Licky, si fueran dos páginas. Bueno, voy a editar esta cita, editar cita, y hagamos de cuenta que nuestra cita la sacamos de dos páginas, que pueden ser la 63 y la 64. Coloco 63 y 64. Y en vez de que sea página, entonces va a ir, o que sea solo P, va a ser PP, 63, 64. Eso significa que este texto lo extraje de estas páginas, de la 63 y la 64. Acá veamos algo también. Con estas citas que hemos hecho, ya tenemos algo que podemos nosotros ver en qué se enfatizó. En la primera cita que hicimos, se enfatizó en el contenido. ¿Por qué se enfatizó en el contenido? Porque es lo primero que se menciona. Y después se menciona el autor y la fecha. Pero en la segunda cita que se menciona, se enfatizó en el autor.
¿Por qué en el autor? Porque es lo primero que se menciona. Y cuando es así, si ustedes se dan cuenta, el autor no va dentro de paréntesis, sino solo el año. A diferencia de acá, que tanto el autor como el año van dentro de paréntesis. ¿Cuándo utilizo yo cada uno de ellos? Pueden ser por dos razones. Una puede ser porque, por ejemplo, yo quiero enfatizar en un autor porque me gusta lo que dice, es un autor de renombre, o yo quiero enfatizar en el contenido porque es muy impactante, o para ir diversificando, es decir, solo para no manejar una misma línea, que solo autor o que solo contenido. Para eso me sirve justamente. Pero si ustedes recuerdan, hay una tercera forma, y que no lo vimos acá, que es cuando yo enfatizo en en la fecha. ¿Cuándo tengo que enfatizar? Regularmente yo enfatizo en la fecha cuando estoy haciendo una memoria histórica, cuando estoy haciendo los antecedentes o cuando quiero hablar de la evolución de un fenómeno, de un concepto. Es ahí cuando yo utilizo ese énfasis. Entonces voy a traer otro contenido de otro libro y también me interesa insertar otro libro para luego, bueno, para mostrarles justamente que yo puedo insertar las fuentes que yo necesite y al final insertarlos va a ser práctico en mis referencias. Va a ser automatizado porque lo estoy automatizando. Entonces, voy a avanzar acá. Este es un libro de otros autores que personalmente me encantan, que es Freire. Eh, Voy a buscar una parte que a mí me interesa. Y nos habla acá, es por eso, por lo que el momento fundamental en la formación permanente de los profesores es el de la reflexión crítica sobre la práctica. Es pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer, cómo se puede mejorar la próxima. Y voy a hacer otro tipo de cita acá que no hemos visto. Hasta ahora hemos visto el tipo de cita textual o directa. Y lo vimos ya en su forma corta y en su forma larga. Pero, ¿cuándo o cómo hacer una paráfrasis o una cita indirecta, como le llaman algunos? Por ejemplo, aquí yo leí este pensamiento de Freire y digo, esto es interesante, es decir, que el profesor tiene que reflexionar sobre lo que hace, incluso una vez que lo haya hecho, debe reflexionar para que le sirva de pauta para el mañana o para sus próximas acciones, que es lo que quiere decir Freire acá. Pero yo no quiero copiar literalmente porque también ya tengo muchas citas textuales y también yo debo de agregar, yo debo de aportar, yo debo de construir. Entonces ahora voy a hacer una paráfrasis. Entonces, tomo la idea, lo que me dice Freire, pero ahora lo voy a decir con mis propias palabras. Entonces digo, por ejemplo, el profesor debe reflexionar sobre su actual uso. Este ya ha sido desarrollado porque le permite implementar acciones de mejora en sus acciones futuras. Este pensamiento en sí, o este criterio, este enfoque, esta línea, lo tomé de Freire. No lo copié tal y como aparece ahí, pero lo tomé de la idea, lo tomé de él. Entonces, estoy haciendo una paráfrasis. Y para ello, debo darle también los créditos a Freire. Y esto es importante también en Norma Zappa, no les había comentado antes, debe de haber una sangría. En la primera línea debe de haber una sangría siempre, es decir, aquí sangría y sangría. Acá ya dejé mi sangría y solo para ir avanzando, porque otro criterio de Norma Zappa, por ejemplo, es que mi párrafo debe tener por lo menos, que es el mínimo, 5 líneas. Es decir, esto no es un párrafo, esto no es un párrafo, son 2 líneas, ni este es un párrafo, son 3 líneas, no cumplen con el criterio de que sean párrafos. Este sí es un párrafo, pero solo por cuestiones didácticas y para no alargar esta disertación, voy a copiar esto y voy a hacer que tenga 5 líneas. Es lo mismo, pero únicamente con fines didácticos. Ahora digo, este sí es un párrafo, porque tiene 6 líneas. Ya tengo el mínimo, que es de 5, yo tengo 6. Pero esta idea, como les decía, lo tomé de Freire. Por lo tanto, debo de darle los créditos a Freire. Y entonces yo voy y, y cito a Freire. Y que esta es la que de hecho es la última cita que hacemos, insertamos las referencias y con eso finalizamos
Voy entonces en referencias, le doy insertar, doy a agregar nueva fuente, y como también es un libro, acá ustedes se ajustan dependiendo de la fuente que tengan. Coloco el libro, coloco el autor, voy a ver, y acá tengo la página 19, es importante tenerlo presente, y voy a ver que el nombre del libro es Pedagogía de la Autonomía, lo dice Paulo Freire. Entonces coloco Freire, Paulo. Título del libro, me dice que es Pedagogía de la Autonomía. Pedagogía. Voy un poco rápido por el tiempo y creo que ya estamos sobre la hora, entonces solo termino de insertar esto y vamos finalizando. 2004, el año 2004. ¿En qué ciudad? Dice que fue en la ciudad de Sao Paulo, o Brasil. Editorial, me dice que la editorial es Paz Eterra S.A. S.A., muy bien, dejo sus datos y le doy aceptar. Entonces ya me aparece acá, Freire 2004. Y como es como es paráfrasis, no lleva comillas. Esto es importante también. Lo único que me falta insertar es el número de página, que es la página 19. Entonces le doy en la opción insertar. Y ya tengo acá mi cita. ¿Cuáles fueron las ventajas entonces de haber trabajado de esta manera? Que al momento yo de insertar mis referencias, por ejemplo, coloco referencias y puedo colocarlo en otra página si gusto. Tengo y coloco mis referencias como tal. Voy en la opción referencias, le doy clic y luego le doy en la opción de bibliografía, le doy en la última que dice insertar bibliografía. Y como solo tengo 2 libros, solo me aparecen estos 2. Si tuviera más, no, obviamente aquí me apareciera. Y otra de las ventajas que tengo por acá es cuando yo quiera insertar el índice. Cuando yo quiero insertar el índice, por ejemplo, que todo está automatizado, únicamente inserto el espacio, corro esto para otra página y coloco acá, le doy texto normal. Con esto he cambiado también por acá, le doy nuevamente título para que siga manteniendo la automatización. Ahora sí ya puedo modificar esto normal y le doy índice. Índice. Nuevo contenido. Página. Pues ya ustedes lo van ajustando con todo el tiempo que tengan. Aquí voy un poco rápido, solo para enseñarles cómo se inserta el índice. Voy en la opción insertar, perdón, referencia siempre, y acá voy en la opción de tabla y luego coloco tabla de contenido personalizada. Acá me pide cuántos niveles, en mi caso pues solo tengo un nivel, pero dejo 3 niveles, que es incluso lo recomendable, que voy a aceptar. Y si ustedes se dan cuenta, mi índice me lo ha insertado de manera automática. Tengo el título primero, que es Criticidad de la educación en tiempos de confinamiento, página 2, y las referencias están en página 5. Es que a veces esto pues nos consume mucho tiempo, y al automatizar todo esto pues nos ahorramos todo ese trabajo. Entonces, hasta acá la disertación sobre la norma ZAPA. Es un tema muy extenso. Creo que ya los conceptos básicos sobre citas, sobre referencias, ya los abordamos acá de una manera práctica. Entonces, agradecerles por su atención. Dejamos el espacio a- al moderador, a Rick Saúl, para que él pues, nos diga qué continúa en la agenda. Muchas gracias por su atención.